El sol de Arizona caía implacable sobre las montañas rojizas que rodeaban la reserva Navajo. Mariela Begay, de 22 años, se aferró a su vientre mientras una nueva contracción la doblaba de dolor. Su rostro, curtido por el sol y enmarcado por su largo cabello negro, reflejaba tanto dolor como determinación. El collar de turquesa que le había dado su abuela, símbolo de protección en su cultura, pesaba contra su pecho sudoroso. «Ya vienen», susurró en navajo, sintiendo como sus gemelos luchaban por nacer. La camioneta que debía llevarla al hospital de Flagstaff no había llegado. La clínica de la reserva estaba cerrada por falta de personal. No tenía opción. Con las primeras luces del alba, Mariela había comenzado a caminar hacia la carretera principal, esperando conseguir que alguien la llevara. Después de 3 horas bajo el sol abrasador, un camionero se detuvo y, al ver su estado, la llevó directamente al Memorial Hospital de Flagstaff. Para cuando llegaron, las contracciones eran tan seguidas que Mariela apenas podía hablar. «Por favor, mis bebés», logró decir en un inglés entrecortado mientras el camionero la ayudaba a entrar por las puertas de la sala de emergencias. La recepcionista levantó la mirada de su computadora. Sus ojos recorrieron a Mariela de arriba a abajo, su vestido tradicional navajo manchado de sudor, sus mocasines polvorientos, y el collar ceremonial. Frunció el ceño. «¿Tiene identificación?» «¿Seguro médico?», preguntó secamente. Mariela negó con la cabeza, intentando explicar entre contracciones que sus documentos estaban en la reserva, que no había tenido tiempo. «No podemos atender a personas sin documentación». «Hay reglas», respondió la recepcionista, desviando la mirada hacia la pantalla de su computadora. El camionero intervino. «Por Dios, está a punto de dar a luz». Una enfermera que pasaba por allí, Diane Miller, se detuvo y miró a Mariela con desprecio apenas disimulado. «Siempre vienen así, sin papeles, sin pagar, esperando atención gratuita», murmuró lo suficientemente alto para que todos la escucharan. «Estas salvajes deberían quedarse en sus reservas». Mariela no entendió todas las palabras, pero el tono fue suficiente. Bajó la mirada, apretando su collar de turquesa mientras otra contracción la sacudía. El director de admisiones, Dr. Robert Pearson, atraído por la conmoción, se acercó al mostrador. Tras una breve conversación con la recepcionista y la enfermera, miró a Mariela con frialdad clínica. «Lo siento, pero sin identificación y sin seguro, no podemos ingresarla. Hay clínicas comunitarias que tal vez puedan ayudarla». «Está lloviendo afuera y está a punto de dar a luz», exclamó el camionero, incrédulo. El doctor Pearson se mantuvo firme. «Son las reglas del hospital. Tenemos que pensar en nuestros recursos». 2 guardias de seguridad se acercaron, indicando a Mariela y al camionero que debían retirarse. Bajo la lluvia que comenzaba a caer, la joven navajo fue escoltada fuera del hospital, doblada de dolor, mientras la enfermera Diane observaba desde la puerta con una expresión impasible. En el estacionamiento, Mariela se desplomó junto a un árbol, el agua empapando su vestido mientras una nueva vida luchaba por venir al mundo en las circunstancias más crueles posibles. La lluvia arreciaba en el estacionamiento del Memorial Hospital, formando charcos que reflejaban las luces artificiales del edificio. Mariela se había refugiado bajo el pequeño techo de la parada de autobús, aferrándose a un poste metálico mientras otra contracción la atravesaba como un relámpago. «¡Ayuda! Necesito ayuda», gritaba el camionero, corriendo entre los coches estacionados, buscando desesperadamente a alguien que pudiera asistir a la joven navajo. Entre la lluvia, una figura se acercó presurosa. Era una mujer mayor, de unos 65 años, con un paraguas rojo y una bolsa de compras. Al ver a Mariela, dejó caer sus pertenencias y corrió hacia ella. «Soy Elena Ramírez», dijo con acento marcado. «Fui partera en mi país antes de venir a Estados Unidos. Ahora estoy jubilada, pero puedo ayudarte». El camionero la miró con incredulidad y alivio mezclados. «La Akron Dell Hospital. Está a punto de dar a luz». Elena asintió con determinación. No necesitaba más explicaciones. Se arrodilló frente a Mariela, hablándole con voz serena. «Mírame, hija. Vamos a traer a tus bebés al mundo, aquí y ahora. Soy partera desde hace 40 años. Confía en mí». Mariela,
Entre sollozos y dolor, asintió. En ese momento, otra figura emergió de la lluvia. Era una mujer afroamericana de mediana edad, vestida con uniforme de enfermera bajo un impermeable. Soy Sarah Johnson, dijo, mostrando su identificación del hospital vecino. Estoy de camino a mi turno y vi lo que sucedía. ¿Puedo ayudar? Elena sonrió con alivio. Gracias a Dios. Necesitaremos mantas, agua limpia y algo para cortar el cordón. El camionero se quitó su chaqueta para improvisar una manta, mientras Sarah sacaba de su bolso un pequeño kit de emergencia que siempre llevaba consigo. Incomprensible, murmuró Sarah, mirando hacia el hospital. La ley EMTALA exige que atiendan a cualquier persona en trabajo de parto, con o sin documentos. Entre la lluvia y bajo la tenue luz de la parada de autobús, Mariela dio a luz a su primer hijo. Un niño pequeño pero fuerte que, a pesar de las circunstancias, lloró con vigor al sentir el aire frío de Arizona. Elena lo envolvió en la chaqueta del camionero. Se llamará Yari, susurró Mariela en navajo, recordando el nombre que su abuela había soñado para su descendencia. Significaba corazón en la lengua de los huicholes, otra tribu con la que los navajo habían mantenido lazos ancestrales. Pero el trabajo no había terminado. Minutos después, una niña igualmente pequeña y luchadora llegó al mundo. Aidiana, la nombró Mariela. Flor eterna en lengua navajo. Sarah observaba con preocupación profesional. Está perdiendo mucha sangre. Necesita atención médica urgente. Elena asintió, sosteniendo a los gemelos mientras Sarah intentaba detener la hemorragia con los limitados recursos que tenían. Llevémosla al hospital de nuevo, sugirió el camionero. No pueden negarle atención ahora. Sarah negó con la cabeza. Conozco a Robert Pearson y a esa enfermera, Diane Miller. Su prejuicio es más fuerte que su juramento hipocrático. Debemos llevarla a otro hospital, pero está demasiado débil para moverse ahora. Elena tomó una decisión. Vivo a 10 minutos de aquí. Tengo lo necesario para estabilizarla. Luego podemos llevarla al St. Luke's Hospital, donde trabajo yo. Entre los tres, cargaron a Mariela y a los gemelos en la camioneta. Mientras se alejaban del Memorial Hospital, Mariela miró hacia atrás, grabando en su memoria el lugar donde había experimentado tanto el dolor del rechazo como la alegría del nacimiento de sus hijos. Lo que ninguno sabía es que una cámara de seguridad del estacionamiento había grabado todo el incidente. Un registro silencioso de la injusticia que, años después, sería crucial para cambiar muchas vidas. El pequeño apartamento de Elena Ramírez en el barrio latino de Flagstaff se convirtió en un refugio inesperado para Mariela y sus gemelos. Lo que comenzó como una solución temporal se extendió cuando quedó claro que la joven navajo no tenía a dónde ir. Su comunidad estaba lejos, y el padre de los niños, un trabajador migrante, había desaparecido meses atrás. Quédate hasta que estés lista para decidir qué hacer, le dijo Elena una noche, mientras mecía a Aidiana para dormirla. La antigua partera mexicana había encontrado en Mariela y los gemelos una nueva familia que llenaba el vacío dejado por sus propios hijos, ya adultos y dispersos por el país. Sarah Johnson, la enfermera que había ayudado en el parto, visitaba regularmente la casa, trayendo suministros médicos y asegurándose de que tanto Mariela como los bebés estuvieran saludables. Estoy investigando lo que sucedió en el memorial, comentó Sarah una tarde, 6 meses después del incidente. Lo que hicieron viola varias leyes federales. ¿Podrías demandarlos? Mariela, que ahora entendía más inglés gracias a las clases que tomaba en el centro comunitario, negó con la cabeza. No quiero problemas. Solo quiero criar a mis hijos en paz. Durante ese primer año, Mariela aprendió a navegar entre dos mundos. Por las mañanas, trabajaba en la tienda de artesanías nativas que pertenecía a otro miembro de la tribu navajo en el centro de Flagstaff. Por las tardes, estudiaba para obtener su GED, determinada a ofrecerles un futuro mejor a Yari y a Aidiana. Elena cuidaba a los gemelos mientras Mariela trabajaba y estudiaba. La anciana les cantaba en español, mientras les contaba historias en una mezcla de inglés y palabras sueltas en navajo que había aprendido de Mariela. Están creciendo entre 3 culturas, observó Elena una noche. Serán puentes entre mundos. A medida que los niños crecían,
Yari mostraba una curiosidad insaciable por las plantas medicinales que Elena cultivaba en su pequeño balcón. El niño observaba fascinado cómo su madre preparaba infusiones con hierbas tradicionales navajo que su abuela le había enseñado a reconocer. ¿Por qué funcionan, mamá?, preguntaba constantemente Yari cuando veía cómo el té de salvia aliviaba el dolor de garganta de su hermana o cómo una cataplasma de hierbas sanaba un raspón más rápido que las banditas compradas en la farmacia. Para el cuarto cumpleaños de los gemelos, Mariela había ahorrado lo suficiente para rentar un pequeño apartamento cerca de Elena. También había obtenido su GED y comenzado estudios básicos de enfermería en el colegio comunitario, inspirada por Sara. Una tarde, mientras Mariela revisaba el correo, encontró un sobreoficial. Era una notificación del distrito escolar local. Los gemelos habían sido aceptados en el programa para niños superdotados de la escuela primaria Roosevelt. Tu hijo Yari mostró habilidades excepcionales en ciencias durante las pruebas de aptitud, leyó Mariela en voz alta, con lágrimas en los ojos. Esa noche, cuando Elena y Sara vinieron a cenar para celebrar, Mariela compartió algo que había guardado en secreto. He estado documentando todas las recetas medicinales de mi abuela, dijo, mostrándoles un cuaderno lleno de dibujos detallados de plantas, instrucciones precisas y notas sobre sus propiedades curativas. Quiero preservar este conocimiento para mis hijos y tal vez algún día pueda ser útil para más personas. Lo que Mariela no sabía era que este cuaderno sería la semilla de algo mucho más grande que transformaría no solo su vida y la de sus hijos, sino la forma en que la medicina tradicional indígena sería vista por el mundo académico y científico en los años venideros. Los años pasaron rápidamente. Yari y Aidiana crecieron fuertes y brillantes, nutriéndose de las tres culturas que formaban su herencia: la tradición navajo de su madre, las raíces latinas de Elena, y la cultura estadounidense que los rodeaba en la escuela y la comunidad. A los 9 años, Yari era un niño extraordinario. Su fascinación por la medicina herbal se había transformado en una pasión científica. Mientras sus compañeros de clase jugaban videojuegos, él pasaba horas en el pequeño laboratorio que habían improvisado en un rincón de su apartamento, analizando las propiedades de las plantas del cuaderno de su madre. Mariela, ahora enfermera certificada en el St. Luke's Hospital, observaba con orgullo cómo su hijo combinaba el conocimiento tradicional con la metodología científica que aprendía en la escuela. Mira, mamá, dijo Yari una tarde, mostrándole un microscopio que su maestra de ciencias le había prestado. Estoy viendo las células de la raíz de Usche que usas para los resfriados. Tiene unos compuestos especiales que combaten las infecciones. Aidiana, igualmente brillante pero más inclinada hacia las artes y la literatura, documentaba meticulosamente los experimentos de su hermano, creando un diario ilustrado con detallados dibujos botánicos y observaciones poéticas sobre los procesos de curación. Somos como los científicos antiguos, decía ella. Yari descubre y yo documento. El punto de inflexión llegó cuando la doctora Margaret Chen, una reconocida investigadora en etnobotánica de la Universidad del Norte de Arizona, visitó la escuela Roosevelt para dar una charla sobre medicina tradicional. Yari, lleno de entusiasmo, se acercó a ella después de la presentación. Mi abuela navajo conocía plantas que pueden curar infecciones resistentes a antibióticos, le dijo con la confianza de un adulto. Mi mamá guardó todas las recetas y yo estoy comprobando cómo funcionan. Chen, intrigada por el inusual conocimiento del niño, pidió conocer a Mariela. Una semana después, visitó su apartamento y quedó asombrada al revisar el cuaderno y los experimentos caseros de Yari. Esto es extraordinario, comentó, pasando las páginas del cuaderno con reverencia. Algunas de estas plantas tienen propiedades documentadas, pero hay combinaciones aquí que nunca he visto. Y tus notas, Yari, sobre cómo extraer los compuestos, son sorprendentemente sofisticadas para alguien de tu edad. La doctora les propuso un proyecto conjunto. Yari y Mariela trabajarían con su equipo en la universidad para investigar científicamente las propiedades de estas plantas medicinales, con total respeto a la propiedad intelectual de la comunidad navajo. Si encontramos algo significativo, ustedes serán coautores de cualquier publicación. Y si hay potencial comercial, estableceremos un acuerdo que beneficie directamente a la comunidad navajo, aseguró la doctora. Durante los meses siguientes,
Yari pasaba sus tardes en el laboratorio universitario, aprendiendo técnicas científicas avanzadas mientras compartía el conocimiento ancestral que había heredado. Mariela, después de sus turnos en el hospital, se unía a ellos, sirviendo de puente entre las dos formas de conocimiento. El gran avance ocurrió casi por accidente. Yari estaba experimentando con una mezcla que su abuela usaba para heridas infectadas, combinando usche, salvia azul y una variedad rara de líquen que crecía en las montañas sagradas Navajo. Esta combinación está mostrando una actividad antibiótica increíble contra las bacterias resistentes, confirmó el Dr. James Wilson, microbiólogo del equipo, mirando asombrado los resultados de las pruebas. Podría ser el compuesto que hemos estado buscando durante años. Análisis más profundos revelaron que la mezcla no solo mataba bacterias resistentes, sino que también aceleraba la regeneración de tejidos y reducía significativamente la inflamación, sin efectos secundarios aparentes. Creo que hemos encontrado algo revolucionario, anunció la doctora Chen durante una reunión del equipo. Algo que podría salvar incontables vidas. Lo que ninguno de ellos sabía era que este descubrimiento coincidiría con un momento crítico en el Memorial Hospital, el mismo lugar que había rechazado a Mariela hace casi una década, donde una crisis de infecciones resistentes estaba causando alarma entre el personal médico y administrativo. El Memorial Hospital de Flagstaff enfrentaba la peor crisis de su historia. Una cepa de bacteria resistente a múltiples antibióticos se había extendido por varias unidades, causando infecciones postoperatorias graves. 3 pacientes habían fallecido, y la reputación del hospital se deterioraba rápidamente. El Dr. Robert Pearson, ahora director general del hospital, organizó una conferencia de emergencia, invitando a investigadores médicos de todo el país a presentar posibles soluciones. Entre los invitados estaba la doctora Margaret Chen de la Universidad del Norte de Arizona, quien solicitó incluir en su equipo a una enfermera del St. Luke's y a su hijo de 10 años. Es poco ortodoxo, admitió la doctora Chen, pero este niño es parte integral de nuestra investigación sobre un compuesto antimicrobiano revolucionario. El día de la conferencia, el auditorio del Memorial Hospital estaba lleno. Representantes de los CDC, médicos especialistas y administradores de varios hospitales escucharon con interés las diferentes propuestas. Cuando llegó el turno del equipo de la doctora Chen, Yari subió al escenario junto a ella, vestido con un traje formal que lo hacía parecer mayor de lo que era. Este compuesto, que hemos denominado Navacure, muestra una efectividad del 98% contra las cepas resistentes más comunes, incluida la que actualmente afecta a este hospital, explicó la doctora, mientras las diapositivas mostraban gráficas impresionantes. Además, promueve la regeneración tisular y reduce la inflamación sin efectos adversos detectables. El auditorio se llenó de murmullos expectantes. Chen continuó, este descubrimiento no habría sido posible sin el conocimiento tradicional de la medicina navajo, preservado por generaciones y científicamente validado por nuestro equipo. Quiero reconocer especialmente a Yari Begay, quien a sus 10 años ha demostrado una comprensión excepcional tanto de la sabiduría ancestral como del método científico. Yari tomó el micrófono con sorprendente aplomo para su edad. Navacure está basado en las enseñanzas de mi bisabuela, transmitidas a mi madre y luego a mí, explicó. Es una demostración de cómo la medicina tradicional indígena y la ciencia moderna pueden trabajar juntas para resolver problemas que ninguna podría resolver por sí sola. El Dr. Pearson, impresionado por la presentación pero sin reconocer el apellido Begay, se levantó para hacer una pregunta. Los resultados son extraordinarios. ¿Cuál es el siguiente paso para implementar este tratamiento en nuestro hospital? Chen sonrió. Esa es una pregunta que debería responder la CEO desarrolladora principal del compuesto, quien tiene una historia particular con este hospital. Mariela, ¿podrías unirte a nosotros, por favor? Desde la parte posterior del auditorio, Mariela Begay caminó hacia el escenario. Vestía su uniforme de enfermera bajo una chaqueta tradicional navajo, y el collar de turquesa, el mismo que llevaba hace 10 años, brillaba sobre su pecho. Un silencio tenso cayó sobre la sala mientras subía al escenario y abrazaba a su hijo. Chen continuó, la enfermera Begay no solo aportó el conocimiento tradicional crucial para este descubrimiento,
sino que también es un puente ejemplar entre culturas y sistemas médicos. Robert Pearson palideció visiblemente. Aunque Mariela había cambiado, ahora era una profesional segura de sí misma. Recordaba perfectamente el rostro de la joven embarazada que había rechazado años atrás. Yari, notando la reacción del director, tomó nuevamente el micrófono. «Doctor Pearson, tengo algo para usted». El niño sacó de su bolsillo un sobre y se lo entregó al director del hospital. Dentro había una copia de la grabación de seguridad del estacionamiento de hace 10 años, junto con una carta firmada por Sarah Johnson detallando las violaciones éticas y legales cometidas aquella noche lluviosa. Hace 10 años, este hospital dejó que mi madre diera a luz en su estacionamiento, bajo la lluvia, dijo Yari con voz clara que resonó en todo el auditorio. Hoy, el conocimiento que ella preservó podría salvar a sus pacientes y la reputación de esta institución. El silencio en el auditorio era absoluto. Audrey. Chen intervino rápidamente. Proponemos una colaboración que va más allá del uso de Navacure. Sugerimos un programa integral que incorpore la medicina tradicional indígena en protocolos hospitalarios modernos, con respeto y rigor científico. Robert Pearson, visiblemente conmovido y avergonzado, se puso de pie. Acepto la propuesta de colaboración. Personalmente, ofrezco mis más sinceras disculpas a la enfermera Begay por los eventos de hace 10 años. Fue un fallo institucional y personal que no tiene justificación. Al final de la conferencia, el comité directivo del hospital votó unánimemente para implementar tanto el tratamiento Navacure como el programa propuesto de integración médica, con Mariela Begay como coordinadora principal. Mientras madre e hijo salían del auditorio, se encontraron con una mujer mayor que los miraba desde la distancia. Era Diane Miller, la enfermera que había llamado salvaje a Mariela una década atrás. Sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y asombro ante el giro que había dado la vida. Un año después de la histórica conferencia en el Memorial Hospital, el programa de medicina integrativa intercultural estaba en pleno funcionamiento. Ubicado en una nueva ala del hospital especialmente diseñada para reflejar la armonía entre culturas, el programa se había convertido en un modelo nacional para la integración de la medicina tradicional indígena en entornos hospitalarios modernos. Mariela Begay, ahora directora del programa y cursando su maestría en enfermería, supervisaba un equipo diverso de profesionales sanitarios y curanderos tradicionales de varias naciones indígenas. Las paredes del centro estaban decoradas con arte navajo, Hopi y Apache, y los jardines exteriores albergaban plantas medicinales cuidadosamente cultivadas según conocimientos ancestrales. Navacure, ahora oficialmente aprobado para uso hospitalario tras rigurosas pruebas clínicas, había salvado docenas de vidas en el memorial y estaba siendo implementado en hospitales de todo el país. Según los términos del acuerdo, un porcentaje significativo de las regalías se destinaba a programas educativos y de salud en la Reserva Navajo, además de becas para jóvenes indígenas interesados en carreras de ciencias y medicina. Yari, a sus 11 años, se había convertido en una especie de celebridad entre los niños de la reserva y la ciudad por igual. Con el apoyo de la universidad, impartía talleres mensuales sobre etnobotánica para estudiantes de primaria, plantando semillas de curiosidad en una nueva generación. Una tarde de primavera, mientras Mariela revisaba algunos expedientes en su oficina, recibió una visita inesperada. Diane Miller, la enfermera que años atrás había mostrado tanto desprecio hacia ella. ¿Puedo pasar?, preguntó Diane con voz cautelosa, parada en el umbral de la puerta. Mariela la invitó a sentarse con un gesto. El silencio entre ambas mujeres pesaba como un manto espeso. He solicitado transferirme a tu programa, dijo finalmente Diane, con la mirada fija en sus propias manos. Si me aceptas. Mariela la observó detenidamente. El rostro de Diane mostraba las marcas de su propia batalla interna, el peso de los ayos y los remordimientos. ¿Por qué?, preguntó Mariela simplemente. Diane levantó la mirada. Porque necesito aprender. Porque lo que hice, lo que pensaba, estaba mal. Y porque creo que este programa es el futuro de la medicina. Fuera de la ventana, Mariela podía ver a Yari mostrando a un grupo de escolares las propiedades de una planta en el jardín medicinal. A su lado, Aidiana traducía sus explicaciones al navajo para algunos niños de la reserva. El programa acepta a todos los que vienen a aprender con mente y corazón abiertos,
respondió finalmente Mariela. Incluso a aquellos con quienes tenemos historia. En los meses siguientes, la transformación de Diane fue notable. De ser una de las enfermeras más resistentes al cambio, se convirtió en una estudiante dedicada de las tradiciones que antes despreciaba. Su experiencia clínica, combinada con su nuevo respeto por el conocimiento tradicional, la convirtió en un valioso puente entre los mundos médicos. El punto culminante llegó durante la celebración del Día Nacional de la Salud Indígena. El Memorial Hospital organizó una ceremonia especial para honrar la colaboración intercultural que había transformado la institución. Entre los invitados estaban representantes de diversas naciones indígenas, funcionarios de salud pública y medios nacionales. Durante la ceremonia, Elena Ramírez, ahora considerada una abuela honoraria por toda la comunidad hospitalaria, y Sarah Johnson fueron honradas por su papel crucial en el nacimiento de los gemelos y el apoyo a Mariela durante aquellos primeros años difíciles. Robert Pearson, en su discurso como director, habló con franqueza sobre la transformación del hospital. Hace poco más de una década, esta institución falló a su misión más fundamental cuando rechazó a una joven madre en su momento de mayor necesidad. Ese error, doloroso como fue, se ha convertido en la semilla de nuestra mayor fortaleza. Hoy, no solo hemos incorporado conocimientos médicos que estuvieron a punto de perderse, sino que hemos aprendido una lección aún más valiosa sobre la dignidad humana y el respeto mutuo. Cuando fue el turno de Mariela de hablar, la sala quedó en silencio absoluto. El círculo se ha completado, comenzó, su voz clara y serena. El lugar donde fui rechazada es ahora un espacio de sanación no solo para cuerpos, sino para corazones y comunidades. La medicina no consiste solo en curar enfermedades, sino en restaurar equilibrios, entre personas, entre culturas, entre conocimientos. Mirando a sus hijos sentados en primera fila, continuó, mis gemelos nacieron en circunstancias traumáticas, pero ahora simbolizan la unión de mundos que parecían irreconciliables. Yari, con su pasión por la ciencia arraigada en la tradición, y Aidiana, que preserva nuestras historias con herramientas modernas, me muestran cada día que el futuro no se trata de elegir entre lo tradicional y lo moderno, sino de encontrar la sabiduría para integrarlos. Al final de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba para disfrutar de la recepción, Mariela se encontró parada exactamente en el mismo lugar del estacionamiento donde había dado a luz una década atrás. El árbol que había sido su único refugio aquella noche lluviosa ahora estaba rodeado por un pequeño jardín circular de plantas medicinales tradicionales. Elena se acercó y tomó su mano. ¿En qué piensas, hija? Mariela sonrió, observando a Yari y a Idiana jugando con otros niños cerca de allí, sus risas flotando en el aire como promesas de un futuro mejor. Pienso en cómo los círculos se cierran, respondió. Y en cómo las heridas más profundas, cuando sanan correctamente, pueden transformarse en fuentes de poder y sabiduría. El sol de Arizona comenzaba a ponerse, bañando el hospital en tonos dorados y rojizos. Donde una vez hubo rechazo y dolor, ahora florecía un nuevo tipo de medicina, una que honraba tanto la precisión de la ciencia moderna como la sabiduría de las tradiciones ancestrales. Y en el centro de esta transformación estaba una mujer que había caminado entre mundos, llevando consigo el conocimiento de sus ancestros y la determinación de crear un futuro donde nadie tuviera que dar a luz bajo la lluvia, rechazada y sola. Para saber si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hasta el próximo vídeo.